Y vamos a hablar entonces el día de hoy, crece en tu familia. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Dios es creador de instituciones. Dios creó las dos instituciones más reconocidas. La primera, la familia, y la segunda, la iglesia. La pregunta es acá, ¿cuál es más importante? ¿La familia, tu familia, o la iglesia? Qué momento, ¿no? Quizás para ti lo más importante, pues dices, es mi familia, obviamente. Pero para Dios lo más importante es su iglesia, la niña de sus ojos. Ahora, la situación es que esto se da entre la familia carnal y la familia de la iglesia, la familia de Dios, es una simbiosis, no pueden vivir separados. Solamente que nuestra cultura mexicana se nos ha hecho ver la iglesia como el local, el edificio, la religión, pero el propósito de Dios no siempre fue así. Cuando vas a Génesis capítulo 2, versículo 18, dice el pasaje, y dijo Jehová Dios. Quizás alguna Biblia puede decir, y dijo Yahvé Dios, o dijo el Señor, o dijo Yahvé. Para el caso es lo mismo. Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Punto y coma, le haré ayuda idónea para él. Ahora estamos hablando de que recién creó los 6 días, todo lo que nosotros vemos como la creación material. Crea al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahora puedes llegar a este lugar y decir, pero yo ni esposo tengo. Ahora mira, este pasaje no necesariamente tiene que ir aplicado a si tienes o no tienes una familia, o a si tienes una familia, ¿sabes? No es bueno que el hombre esté solo. Y ahí viene un punto y coma. Porque, ¿sabes? Tampoco es bueno que el hombre esté solo como hombre. ¿Sabes que como hombre nosotros somos peligrosos? No necesitamos una mujer al lado. Podemos estar solteros y aún como solteros podemos ser peligrosos. Y no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces se necesita de rodear de amigos que puedan estar velando por la amistad de este amigo para poder evitar caer en cosas que tú y yo sabemos que a lo mejor han hecho una pesadilla en tu vida. Y tampoco es bueno que el pastor esté solo. Nosotros somos pastores, pero no es bueno que nosotros también andemos solos. ¿Por qué? Porque posiblemente podemos distraernos de las actividades que este mundo ofrece. Posiblemente podemos desviarnos de la palabra de Dios y no es bueno que los pastores estemos solos. Pero también tu mujer, no es bueno que estés sola. Necesitas amigas que quizás constantemente te estén exhortando. Necesitas las amigas que a lo mejor te van a estar aconsejando y no es bueno que estés sola. Ahora, obviamente, en el pasaje que nosotros leemos ahí, comienza entonces la familia. No es bueno que el hombre esté solo. La institución de la familia. Y en el corazón de Dios, desde antes de la creación del mundo, estaba ya instituida la iglesia también. La familia de Dios. Ahora, si nosotros vamos a algunos pasajes en el Antiguo Testamento, y después vamos a ir al Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento vemos entonces la conformación de la primera familia, Adán y Eva, sabemos el nombre de sus hijos, Caín, Abel. Caín mata a Abel, entonces nace Set, y dice que la descendencia de Set fue una generación que buscó a Dios, no así la generación de Caín. Seguimos avanzando en el libro del Génesis y de pronto llegamos a la familia que fue una familia con una misión salvadora, y es la familia de Noé, su esposa, 3 hijos y sus respectivas esposas. Seguimos avanzando en la línea cronológica y llegamos a Abraham. Abraham con Sara, quien no podía tener hijos, pero Dios en Génesis 12 le dice a Abraham, Abraham, voy a hacer de ti una gran familia. Y entonces tenemos a Abraham como una familia fundadora, no de una nación, de 2 naciones, la nación árabe y la nación judía. Y nosotros somos benditos en Génesis 12, porque dice la palabra de Dios, Dios le dice a Abraham, Abraham, voy a bendecirte y todas las familias de la tierra serán bendecidas. Y dime si tú y yo no somos bendecidos sobre la base de esa promesa. Me puedes decir, ¿pero dónde viene la bendición? Bueno, mucho de lo que nosotros hoy disfrutamos es gracias a judíos que Dios les ha dotado unas capacidades impresionantes. Tienes un teléfono, tienes Facebook, Zuckerman, judío. Quizás el día de hoy vienes de jeans, gracias a Dios por los jeans, porque los inventó un judío que se llamó Levi Strauss. ¿Te gusta Star Wars? Yo soy fan. George Lucas, Steven Spielberg, judío. Así que podríamos seguir hablando de judíos, científicos como Albert Einstein, y aún judíos que negaron el nombre de Dios y aún Dios los bendijo. Porque era una promesa que Dios dio y no hay condiciones, Abraham. De manera que hay judíos, buenos judíos ateos, y Dios aún así les bendice. ¿Cómo es posible, Dios?
Abraham, una familia fundadora de 2 naciones. Ahora seguimos, por ejemplo, avanzando y llegamos a José. Y José de pronto va a ser el tataranieto de Abraham. José, cuyo padre era Jacob o Israel, tiene 11 hermanos, una hermana, y José es vendido por sus hermanos. Y le fue bien porque en realidad lo querían matar. Así que es vendido por sus hermanos a los 17 años. Pero José es conocido como José el soñador porque desde pequeño tenía sueños. Y esos sueños, claro, en ese momento no había palabra de Dios, así que Dios revelaba la voluntad o su voluntad, en este caso a José, a través de sueños. Así que un día sueña, en pocas palabras, que un día sus hermanos se iban a inclinar ante él, así que sus hermanos, si ya lo odiaban porque era el consentido de papá, lo odiaron más. Así que cuando José va a ver a sus hermanos cómo están pastoreando las ovejas del papá, ven a su hermano venir, uy, ahí viene José, hay que matarlo. Ya llegó este chismoso. Y entonces el hermano mayor, Rubén, no, ¿para qué lo matamos? Mejor pongámoslo en una cisterna vacía, y ahí que se ahogue, y entonces agarremos su ropa. Ahí que se ahogue si está vacía, pues no, ahí que se muera. Siempre pasa, familia, siempre pasa, hasta en las mejores familias, ya que hablamos de eso, ¿no? Entonces agarran y otro hermano, oye, pero vamos a desnudarlo con su ropita, túnica de colores que le regaló papá, vamos a despedazarla, por favor, vamos a hacer sacrifica un corderito y la sangre de ese cordero, entonces lo vamos a teñir. De manera que cuando llegamos con papá, oye papá, encontramos la túnica que le regalaste a José, mira, está toda ensangrentada. Creemos que una fiera lo comió en el camino. Pero entonces pasan los árabes, familiares directos de estos hombres. ¿A dónde van? A Egipto. Oye, te vendemos aquí a mi hermano, ¿cómo ves? ¿Y cuánto? Bueno, le hacen las negociaciones, así que termina José, el soñador, en Egipto. Siendo esclavo, después termina en la cárcel y ya me imagino a José, oye, vendido por mis hermanos, no va a ver a mi papá hasta no sé cuándo. Y ahora estoy en la cárcel siendo yo inocente. Dios, ¿cuándo se van a cumplir los sueños? Y entonces José interpreta el sueño del faraón, un sueño complicado, 7 años de abundancia, 7 años de hambre, lo interpreta, y entonces faraón le dice a José, José, mira, ya está. ¿A quién me voy a poner como administrador? Sino a ti. Y fíjate ahí, si me acompañas por favor a Génesis capítulo 41. Y aquí vemos una familia mixta. Y el día de hoy en la mañana, en la clase de teología bíblica, están viendo fundamentos firmes. Hoy estaban viendo algunas características que son, si tú ves la vida de José y comparas la vida de Jesús, es un tipo de Cristo. José es un tipo de Cristo. De hecho, la palabra José, Josué, Jesús, significan lo mismo, libertador. Así que no nos vamos a detener hoy para ver algunas características, pero mira, José fue vendido por sus hermanos. Nuestro Señor Jesucristo también fue vendido por sus hermanos. Jesús fue llevado a la cruz siendo inocente. José fue llevado a la cárcel siendo inocente. ¿Verdad? Y hay más características que podemos seguir estudiando, pero no es el tema el día de hoy. Ahora, en Génesis capítulo 41, en el versículo 45, dice la palabra de Dios, del versículo 44, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ya en ese momento le ha dado el anillo. Mira, José, tú vas a ser el administrador. Tú eres un hombre inteligente, dotado, así que tú vas a ser después de mí, es decir, vas a ser el vicepresidente. Toma. Pero el hombre tiene 30 años, el jovencito tiene 30 años. No tiene esposa. Génesis 2:15, que dice, no es bueno que José esté solo, solamente que no se ha escrito todavía, porque lo va a escribir Moisés, quien va a venir 400 años después de lo que estamos leyendo. Pero Faraón lo sabe. Muchas culturas avanzadas saben que no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces en el versículo 45 leyendo dice, y llamó el faraón el nombre de José. No sé si por acá estamos para tener familia, pero si estás buscando un nombre, acá te dejo algunas opciones. Para que dejes de ponerle Iker. Ya estamos cansados de Iker. Si hay un Iker acá, perdónenme, en serio, te hacemos escuela de verano clínica de inglés con niños y esta temporada tuvimos como 5 Ikers. 5 Ikers, encima juegan pésimo al fútbol. Y si naciste en los 80, seguro te pusieron Teresa por la novela. O Yesenia. Entonces acá te dejo unas opciones. Sean creativos, chavos, sean creativos. No me les pongan Brian, no me les pongan, porque los hacen memes, los destrozan, que hasta a mí me da pena.
Entonces acá te dejo unas opciones, dice versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea. Ponle así, Safnat Panea, Damián Rodríguez. Safnat Panea, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, Safnat Panea. Bueno, seguimos. Dice el versículo, y le dio por mujer, ahí está. No sabe, a lo mejor va a ser mujer, ahí ponle Asenat. Asenat. No le pongas Kimberly. Si hay una Kimberly aquí, lo siento, pero no pongas Kimberly. Ahí está una opción. Bueno, seguimos. Entonces se casa, dice, y por mujer Asenat, hija de Potifera, ese es el nombre de varón, porque es sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. No es bueno que estés solo, José. No es bueno, porque vas a ser mi vicepresidente y eres una mujer. Y tienes un matrimonio mixto. O sea, tienes a este hombre judío, de los primeros judíos que hubo, casado con una mujer egipcia, una gentil. A propósito, nuestro Señor Jesucristo, el novio, que está sentado a la diestra del Padre, está por casarse con una gentil. Se llama la iglesia, somos nosotros, y somos gentiles. Ahora, ¿merecemos nosotros casarnos como iglesia con el Dios, el Hijo? Por supuesto que no. Es el amor de Dios. No es bueno que estés solo, José. Y de hecho José va a ser extraído de las 12 tribus de Israel junto con Leví su hermano, quien va a ser dedicado como la clase sacerdotal, y entonces nada más quedan 10 tribus. Y entonces el papá de José, cuando se encuentran, que es Jacob, dice: José, tus 2 hijos van a formar parte de las 12 tribus. No José, sí sus 2 hijos. Eso es amor. Eso es amor y un ejemplo de Dios hacia nosotros, una iglesia gentil, pecadora, que no mereceríamos eso. José, su esposa, un matrimonio mixto. Pero seguimos avanzando y tendríamos que llegar a Moisés. 400 años después llegas con Moisés, una familia libertadora. Moisés se casa con Séfora. Sabemos por la descripción en Éxodo que Séfora era una mujer de color. De ahí surgió la murmuración entre su hermana y su hermano Aarón. Sabemos el nombre de sus hijos, pero no siguen apareciendo en las historias, no sigue apareciendo en las páginas de la palabra de Dios. Así que mucho no sabemos, pero fue una familia que libertó al pueblo de Israel. Y después llegamos a lo que yo considero la primera familia bíblica del Nuevo Testamento. Porque cuando llegamos a Josué entonces ya tiene los 5 libros que escribió recién Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ya tiene 5 libros. Y posiblemente el libro de Job, que es contemporáneo de Abraham, así que tendría 6 libros, no más. Tú en tus manos tienes 66 libros que conforman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aún teniendo la Biblia en tus manos, nos es difícil, yo incluido en primer lugar, nos es difícil abrirlo y sacar de ahí o extraer las cosas prácticas para tu familia, porque si algo tiene Dios es que puso en tus piernas un manual de historias, pero un manual también de cosas que puedes hacer para mejorar tu vida familiar. Solamente que quizás fuiste de uno de los tantos que te casaste con una hermosa Biblia en blanco, te tomaron la foto, te echaron el agua bendita y este libro quedó relegado, en el mejor de los casos, en un librero. Porque en el peor de los casos usaste las páginas para poder entonces a tu mesa que llegó de Electra, porque cuando andamos arrancando pues no nos alcanza para mucho. Híjole, es que la pata se mueve. Pues sí, lo compramos, era lo que había. Así que agarraste las páginas, tráete una página de la Biblia. No alcanza, tráete 2, las doblas y ahí está. Mira, ya no se mueve. Por lo menos sirve de algo este libro. Pero este libro sirve para poder instruirnos como familia. Y de pronto tienes a este Josué, que en el capítulo 24, versículo 15, después de haber entrado a la tierra prometida, Moisés ya murió hace años, y de pronto Moisés se junta con todo el pueblo. Claro, 400 y cacho años atrás eran solamente 70 judíos. Cuando Josué introduce a los judíos a la tierra prometida que hoy conocemos como Israel, ya no son 70 judíos. Es la población que hoy tiene Querétaro, cerca de 2 millones de judíos. Así que Josué tiene que hacer un alto y dice: chavos, solamente les digo una cosa. Dios ya nos ha dado victoria tras victoria y ustedes los han visto. Hace años derribó los muros de Jericó. Pero ustedes, vez tras vez, han intentado adorar a otros dioses. Y tú me puedes decir: gracias a Dios, Paco, que hoy no tenemos esos dioses.
No tenemos dioses vintage, pero tenemos otro tipo de dioses. Y ese Dios se llama San Dinero. O ese Dios se llama San Trabajo. Y ahora me puede decir, pero es que lo necesito para mantener a mi familia. Sí, el problema es que a veces yo le doy la prioridad que no debería tener, y es por encima aún de mi familia. Y aun cuando eso cueste sacrificar el tiempo con mis hijos. ¡Ay! Así que no tenemos dioses vintage. Bueno, hay unos que son clásicos. Acá en México hay muchos clásicos. Hay uno que pones de cabeza. Si eres soltera, lo pones de cabeza. Hay uno que vas el 12 de diciembre al Cerro del Tepeyac. Pero eso yo les digo, son los vintage. Los nuevos son los millennials, son... Acá está un diosito, miren. El iPhone 7 ya está pasado de moda. Ahora ya quiero comprar el iPhone 11. Nada más que o vendo el riñón de mi hija para poder comprarlo, la córnea, porque si no, no me va a alcanzar. Familia, tienes este hombre, Josué, con 5 libros, se planta en medio del pueblo y en el versículo 15 del capítulo 24 dice: y si mal os pareciera servir a Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí en la Reina Valera, tú tienes Reina Valera, aparece la palabra casa. Vas, por ejemplo, a Hechos, por ahí en el capítulo, te lo debo el pasaje porque tengo tantas anotaciones de acá, Hechos capítulo 16, el carcelero de Filipe se convierte él y su casa, pero esta palabra casa en realidad tiene que ver con la palabra de otras versiones que va a aparecer la palabra, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Te hago una consulta, ¿quién está sirviendo? Muchas veces yo serví al mundo y no pagó bien. Muchas veces serví a otros dioses y no pagaron nada bien. Pero tienes a Josué sentado, o más bien plantado frente a toda una nación. Chavos, es su decisión. Es su decisión. Son el pueblo de Dios. Pero yo y mi familia, o no sabemos cuánto se componía su familia, yo y mi familia, mi esposa y 3 gatos locos, seguramente ahí serviremos a Dios. ¿Sabes que para Dios el día de hoy es el mismo cuento? Nos cuesta trabajo servir a Dios. La diferencia es que Josué tenía 5 libros, nosotros tenemos 66. Josué no tenía mucha instrucción en cuanto a la crianza de su familia porque no se había escrito todavía muchos de los proverbios, donde encuentras muchos consejos de cómo criar a tus hijos que escribió Salomón. Nosotros sí los tenemos. Josué no tenía Efesios en el Nuevo Testamento, en donde te dice cómo debes de tratar a tu esposa, y esposa te dice cómo debes de tratar a tu hijo, a tu esposo. Y los hijos cómo deben de respetar a sus padres. Pero él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora seguimos avanzando y entonces podríamos nosotros llegar hasta el Nuevo Testamento y entender. Mira, la familia fue instituida por Dios, también su iglesia. Y para Dios lo más importante no es necesariamente tu familia. Lo más importante para Dios es su familia espiritual, que quiso comenzar con el pueblo de Israel a través de Génesis 12, cuando llamó a Abraham a dejar su tierra y su parentela, pero después el pueblo de Israel, su pueblo, su nación, se desvió en pos de otros dioses. Y de pronto Pedro, en el año 63 más o menos, en su primera carta, dice: vosotros sois, hablando de la iglesia cristiana, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Es decir, hoy su iglesia es la familia de Dios, también el pueblo judío. Pero de alguna manera pone a la iglesia a la altura de su pueblo judío, su pueblo escogido, que aún el día de hoy sigue trabajando. Y hay todas las cosas que están sucediendo en Medio Oriente tienen que suceder porque están profetizadas. No se ha desentendido de su pueblo, pero también ha añadido a nosotros esta esposa gentil de su Hijo Jesucristo, como lo leíamos nosotros en Génesis capítulo 41.
Así que de pronto, si tenemos que hablar acerca de la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia tiene que, la importancia de la iglesia para la familia? Tendríamos que hablar de 5 cosas, hay más, pero por tiempo, mira, quiero desarrollar 5 puntos nada más, bien rápido. La iglesia es la familia de Dios, 1, y ahorita vamos a ver los pasajes. 2, la iglesia es una extensión de nuestra familia. 3, la iglesia enseña los roles de tu familia. 4, la iglesia es un refugio espiritual para la familia. Y el último, la iglesia explica las pruebas de tu vida como creyente que estás atravesando. Ahora mira, si nosotros hablamos de esos 5 puntos, cuando empezamos con el primero, la iglesia es la familia de Dios, te vas a dar cuenta que la iglesia está en el corazón de Dios. Mira, voy a leerte aquí una expresión muy, muy hermosa. Dice la iglesia no es un edificio, no es un conjunto de actividades para reunirnos acá. Más bien la Biblia enseña que la iglesia es el pueblo de Dios, es el conjunto de aquellos redimidos por la sangre del Cordero, nuestro Señor, convocados por el Señor para ser suyos, redimidos, rescatados de una condenación eterna y ahora relacionados entre sí por una hermandad espiritual que perdura por toda la eternidad. Dios ama a su familia y está cerca de su corazón. De hecho, en Hechos capítulo 20, versículo 28, nos exhorta a los pastores a que pastoreen su familia, nos exhorta a nosotros a pastorear su familia. Nos ha puesto para poder pastorear su familia. Si nosotros, por ejemplo, leemos Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice, así que según tengamos oportunidad, fíjate qué tan cerca está en el corazón de Dios su iglesia. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Por eso hacemos Happy Feet. Hagamos bien a todos. Ahora dice, y mayormente a los de la familia de la fe. De manera que cuando llevamos Happy Feet, llevamos zapatos, antes de comenzar la campaña, por ejemplo, ahora cuando fuimos a Chihuahua, llevamos 200 pares de zapatos. Antes de entregar a todos los niños que no conocemos, pero que el misionero Raúl conoce, lo que hicimos fue primeramente convocar a los niños de la iglesia y les pusimos sus zapatos, pusimos los zapatos, órale chavos, atásquense ahorita que hay los, no sabes cómo los chavitos, sus ojitos le brillaban, porque acá la palabra de Dios dice, hagan el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y de pronto fuimos a la Sierra Negra en Puebla, con este hermano Abraham, y el hermano Abraham, hermano, a las 11 vamos a empezar la entrega de zapatos, pero antes queremos que todos los niños escojan sus propios zapatos, porque es lo que dice la palabra de Dios. Ay, Paco, pero haces acepción de personas. No hago acepción de personas, es lo que la palabra de Dios me dice. Porque la iglesia, la familia de Dios, ocupa un lugar primordial en el corazón de Dios. Así que Dios me dice, Paco, haz bien a todos, junta 500 pares, pero cuando llegues a Michoacán, cuando llegues cerca de Cherán, vas a bendecir primero a los niños de la iglesia local y después a los demás, porque esos niños de esa iglesia local están en mi corazón por cuanto son mi familia. Dios tiene razón. Ahora, no solamente encuentras eso en Gálatas capítulo 6, versículo 10, también vemos una relación familiar cercana que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo caminando en la tierra, nos dejó ver. Mira, Mateo capítulo 12, verso 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, está hablando del Señor Jesucristo, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Sabes, tu familia va a perdurar muy poco. Pregunta a las familias que quedaron sin ningún miembro en 1985, en septiembre, y que dijeron, nos vemos mañana, sí, ahí paso por ti, y el mañana no llegó. Años después, en el mismo día, otro terremoto. ¿Casualidad? No. ¿Qué nos quiere decir Dios? No hay casualidades. Tu familia, mi familia, va a perecer. Voy a hacer un ejercicio. ¿Te acuerdas el nombre de tu abuelo? Más que seguro. Sí, se llama tal. Yo sí me acuerdo, se llama Francisco. O se llamó Francisco. Ahora, no me preguntes el nombre de mi bisabuelo, 3ª generación atrás, o 3 generaciones atrás, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Van a pasar 3 generaciones y nadie se va a acordar de ti. Así de fugaz es la familia. Al menos que seas una reina de Inglaterra o sangre azul, bueno, tienes hasta cuadros. Pero nosotros los mortales no llegamos a ese nivel. Ahora con Facebook puede ser mis tataranietos. ¡Uy, ve mi abuelo! Mira, ¿por qué esas modas corrían así? ¿O qué? ¿Por qué se vestían así?
Facebook va a dejar testimonio, yo espero que no. Pero la familia de Dios va a ser eterna. Por eso ocupa un lugar primordial, de manera tal que Dios, a través del Espíritu Santo, guió a diferentes autores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para decir, miren, así quiero que cuiden a mi familia, porque me costó la sangre de mi Hijo Jesucristo. Recién cantábamos eso nosotros en los cantos. Y entonces leemos en Efesios capítulo 2, versículo 19, apóstol Pablo escribe, por favor, a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso, donde se conforma de muchas familias, porque al final del día la iglesia local está conformada de familias. Ahora puedes decirme, pero yo no tengo familia, estoy soltero, estoy soltera hoy. Pero ¿sabes lo hermoso de llegar a esta familia? Que a lo mejor tu familia quedó en el... Porque de aquí, que si yo hago un ejercicio, levante la mano quienes son de Querétaro, pues acá ya nadie, mayoría no somos de Querétaro. Entonces mucha familia la dejamos en los estados en los que venimos. Pero de pronto mi hija Isabela, mi hijo Nicolás tiene la abuela en Cuautitlán Izcalli, pero acá tiene una abuela y se llama Betty. Tiene un abuelo que se llama Luis, no sanguíneo, sí espiritual. Y de pronto tiene un tío que se llama Israel y una tía argentina que se llama Marisa Botero. Y de pronto tiene un tío que se llama Rich y una tía que se llama Harumi. Y Harumi y Rich tienen una hija, la que cantaba aquí, la güerita, tiene un tío que se llama Paco, y aunque no somos sanguíneos, yo la quiero a la güera. E Israel y Maro tienen 2 hijos, son monstruitos, sabemos, ¿verdad, Israel? Y aún como son latosillas, yo los amo, esos canijillos, porque son mis sobrinos, la familia espiritual. Y de pronto puedes decir, es que no tengo familia. Tienes familia, relaciónate. Anda a un hogar IBM, participa de la convivencia familiar. Y de pronto, así como cuando te reúnes con tu familia cada 24 de diciembre a celebrar, ni te acuerdas lo que celebras, porque esa es la realidad muchas veces, pero estás con tu familia carnal. Bueno, imagínate que cada domingo nos juntamos acá para poder estar reuniéndonos con nuestra familia espiritual. No con los tíos sanguíneos de mis hijos, pero sí con sus tíos espirituales, sí con los abuelos espirituales. Y entonces de pronto la semana pasada estábamos presentando aquí al recién nacido Esteban Félix, bebito de ¿cuántos meses? 2, 3 meses, y estábamos orando nosotros por el buen Félix Esteban, un bebito. Ya es parte de esta familia y lo vamos a arropar. Y seguramente si algo le llegase a suceder, vamos a estar en el hospital viéndole, porque así lo hicimos con Javi. Y de pronto con Javi toda su familia está en el defectuoso. Y cuando sucedió lo de Javi, su pancreatitis, estábamos en el hospital visitándolo. ¿Qué onda, Javi? ¿Qué se te ofrece? Y ahí estábamos orando por él, porque es familia. Bueno, no nos parecemos, Javi tiene bigotes, yo no, pelo en retirada, yo no, pero es mi hermano en Cristo y somos familia. Y eso fue lo que a Javi le mantuvo con ánimo. Pero de pronto no nos centramos en Javi, también vimos por Carlita, la esposa, y por Miri, bueno, hasta por la suegra, ¿verdad, Javi? No, está atrás, ay. Pero sabes, lo hermoso es que entender que la iglesia es la familia de Dios. Por eso constantemente vas a escuchar que nos decimos hermano, hermana, aunque yo animo en esta iglesia que no se digan tanto así, porque a veces es lo más flojo. Porque como no me sé el nombre de la hermana, entonces lo más fácil es, hola hermana, memorízate el nombre por lo menos. Y dile hermana Harumi, aunque su nombre sea difícil de decir, Harumi. Pero somos hermanos en Cristo. Ahora, si nosotros leemos entonces, Efesios 2:19, me proyecté, ya no lo leí, dice, así que ya no sois extranjeros, chavos. Y acá en esta iglesia tenemos varios extranjeros, tenemos una gringuita, una argentina, creo que hasta unos beliceños que están ahí apoyándonos. Dice, ya no sois extranjeros, porque claro, en el cielo, ay, o sea, ya llegué, soy mexicano, o sea, no, en el cielo no veré que eres mexicano, eres gringo, eres ruso, eres venezolano, no. Ahí todos somos iguales porque como somos de la familia de Dios. Y entonces, desde antes, el apóstol Pablo trata de incrustar esta idea en la iglesia local, en la ciudad de Éfeso. Chavos, ya no eres judío, es que yo soy judío, no como carne de puerco. Es que yo soy griego, o sea, Platón, Aristóteles, ¿de qué me hablas? Es que yo soy romano. No, ya no eres eso, brother, ya no eres eso. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos,
Porque hay algunos que compraban la ciudadanía romana. Entonces compraban la ciudadanía romana, porque claro, no es lo mismo ser mexicano a ser gringo, ¿no? Para el día de hoy. Y entonces ahí anda uno tratando de sacar que quiero la green card. Pues mira, yo, la verdad no me interesa, aunque mi esposa es gringuita, no me interesa. No me interesa. Y entonces el apóstol Pablo dice, ya no soy extranjeros, ya no son advenedizos. Continuando el verso dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tu apellido es Francisco de Cristo. Ese es mi apellido. Aunque tu apellido suene rimbombante, o sea, es que mi apellido viene de Francia, acá, y uno se da, ¿no? Pero está padre tu apellido, pero ya ese apellido no, en el cielo no va a valer. Paco de Gaulle, como Charles de Gaulle, ¿no? Suena francesón, parezco francesón, pero no va a ser así. No va a ser así, familia. No va a ser así. Es lo que te está diciendo el apóstol Pablo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias, Dios. Gracias. Así que la iglesia es la familia de Dios. Te hago una pregunta. ¿Qué transmitimos a nuestros miembros de la familia de acuerdo a nuestras actitudes, acciones o palabras? Ay, hoy es domingo, hay que ir a la iglesia. Ay, pudiendo estar aquí acostado, viendo maratón de Netflix, hay que ir a la iglesia. Es lo que están viendo tus hijos. El tema es que tus hijos lo van a llevar más allá. Segundo punto, la iglesia es una extensión de nuestra familia. Hace 15 días se les ocurrió a las mujeres llenas de días, a las mujeres de mayor edad, de la tercera edad, dijo, vamos a juntarnos, me dice Betty, Paco, ¿por qué no nos juntamos con las jovencitas? Y hicieron una hermosa comida acá. Las mujeres de la tercera edad, con niñas de 15 años, 14, de 30, y ¿sabes lo hermoso fue de poder convivir? Mujeres de varias generaciones. Mujeres generación baby boom con generaciones centennials. ¿Cómo es posible eso? Porque la iglesia es una extensión de nuestra familia. Por eso. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos anima a poder estar haciendo. Le dice a Tito, tienes que, instruye a las mujeres mayores que enseñen a las menores. Y de pronto mi hija entonces, y mis hijos tienen no solamente la abuelita Betty, tienen varias abuelitas. Así que en el día de su cumpleaños se siente bendecida porque las abuelitas le regalan varias cosas. Hermoso, ¿no? Entonces la iglesia es una extensión de nuestra familia. La vida familiar y la vida eclesiástica corren paralelas durante los años de desarrollo del niño. Así que puede ser quizás una madre soltera, pero sabes, tu hijo, aun cuando no tiene padre, tiene tíos. Puede ser un padre soltero y tu hijo, aunque no tiene madre, tiene varias tías acá. Cuando un pequeño nace en el seno de una familia, no tiene un familiar nada más, tiene un montón de tíos. Y tíos que quizás, si tú lo permites, van a ver cómo se actúa, cómo se porta. Oye, hijo, eso no está bien. Porque vamos a tener una paternidad compartida. Y entonces de pronto tienes al tío Paco, que cuando vienen los hijos de Irra y Maru y están ahí bien locochones, los agarro, a ver, Santi y Pali, tranquilos. Porque yo soy su tío. Y entonces le estoy ayudando a Irra y a Maru a poder estar educando juntos a sus hijos, como ellos también me ayudan con mis hijos. Eso te da la iglesia. Y no voy a ver por ellos con otros ojos, como quizás aún en tu familia carnal se pudo haber dado con tíos que tienen en su mente otras cosas. Aunque eso no sucede en México, sucede en otros países. Porque delante de Dios, Paco tiene temor. Y no miedo, temor tiene que ver con respeto a Dios. Ahora, seguimos. La iglesia enseña los roles de la familia. Por ejemplo, fíjate, las cartas apostólicas iban dirigidas a las iglesias y algunas de ellas iban cargadas de instrucciones con familias que componían esta iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, verso 3, 4 al 8 les dice, a ver, casadas, tienen que vestirse decorosamente.
aptas, que sus esposos las vean guapas, pero tampoco en la exageración, peinados ostentosos, joyas, prudentes. Seguimos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, justo en el pasaje que usamos para la cena del Señor, también nos dice, a ver, maridos, tienen que estar amando a sus mujeres. Cristo es cabeza de tu familia. Seguimos, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 22, 25, verso 33. Mujeres, amen a vuestros maridos. Perdón, mujeres, respeten a sus maridos. Varones, amen a sus mujeres. ¿Por qué te crees que en Querétaro, para vergüenza mía la digo, en Corregidora, el municipio de Corregidora, de todos los municipios del país, es el municipio con mayor cantidad de moteles? Es un negocio. Es un negocio. Mujeres, respeten a sus esposos. Esposos, amen a sus mujeres. No les piden que la respete. Claro, se entiende. Pero ¿sabes lo que el esposo anhela en tu matrimonio? Es el respeto. ¿Por qué no te consigues otro trabajo? Vieras de ver aquí al vecino que... Ay, ya le faltaste al respeto. Impresionante. Entonces de pronto la iglesia se convierte como ese lugar de enseñanza, usando la palabra de Dios. Mira, mujer, así tienes que comportarte con tu esposo. Mira, esposo, así tienes que comportarte y amar a tu esposa. Y entonces Pablo de pronto le dice a Tito, a ver, Tito, enseña a los jóvenes a que sean prudentes. Acá hay jóvenes, sean prudentes. ¿Y por qué le dice a los jóvenes y no a otro grupo de personas? Porque los jóvenes somos bien imprudentes. Bueno, yo ya no tanto, pero los jóvenes cuando fuimos bien imprudentes, la verdad. Tito, enseña a los jóvenes a que sean prudentes. Con sus hermanitas, con las chicas de la iglesia, que sean prudentes. Enseña también a las mujeres mayores a que sean prudentes, reverentes en su porte, no calumniadoras, que atiendan su casa, que no anden de chismosas. Pero también enseña a las mujeres a que amen a sus maridos, se repite nuevamente como Pablo ya lo había dicho, y también a los maridos que respeten, que amen a sus esposas. Y entonces el fin de semana pasado, el día viernes, el día sábado, tuvimos un hermoso taller de matrimonios, Dios en el sexo. Padrísimo, padrísimo, padrísimo taller. Lo vimos en línea. Y el día de ayer empezó a las 9 y terminó a las 2 de la tarde. Te digo, cada uno de los temas excelente. Terminaron con la paternidad. Entre el medio, preguntas bien concretas en cuanto a ciertas cuestiones específicas de la sexualidad, de esas que te sonrojan, pero que queremos saberlo. Queremos saberlo. Y a lo mejor no pudimos estar nosotros preparando ese material, pero aprovechamos que una iglesia trajo a un autor que escribió ese libro que se llama Dios en el sexo lo dio, nos cobró, vamos a aprovecharlo, porque esa es nuestra chamba. La iglesia es un refugio espiritual para la familia. Este mundo, mira, por más que hagas marchas anti-aborto, anti-LGBT, mira, bíblicamente hablando, este mundo se va al colapso. No hay nada que lo impida. No hay nada que lo impida. Antes, mi generación, ¡ay, se divorciaron los papás de mi amigo! Hoy es lo normal. Y hoy va a ser lo normal cuando lleguen tus hijos. Papá, tengo una amiguita que tiene 2 papás. O tengo una amiguita que tiene 2 mamás. ¿Qué vas a hacer? El mundo va de mal en peor. Porque bíblicamente hablando, cuando a Cristo le hacen la pregunta, Señor, dime cómo van a ser las señales de los últimos tiempos. En los últimos tiempos, la gente correrá de aquí para allá. La ciencia aumentará. A lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Así que esta congregación se convierte como un oasis espiritual. En medio de tu batalla que agarras de lunes a sábado. Así que la iglesia, puedes ver, es la familia de Dios. La iglesia es una extensión de nuestra familia. La iglesia enseña roles de la familia. La iglesia es un refugio espiritual para la familia. Y quiero terminar con esto. ¿Qué tendrías que hacer? No solamente por esta familia espiritual, sino también por tu familia. Mira, vamos a Marcos capítulo
3, versículo 25, que es uno de los pasajes que habíamos tocado. Y creo que me tocó a mí este pasaje, Marcos capítulo 3, verso 25, pero no me adentré mucho, pero la verdad es un pasaje que me encantó para poder estar desarrollando. No lo voy a poder desarrollar igual ahora, nada más tengo 5 minutos. Pero fíjate nada más la importancia de lo que habla Jesucristo. Y fíjate, siempre hablamos de, ay, Satanás, que no sé qué, que está bien. Pero hay cosas que le podemos aprender a Satanás. Una de ellas es que el tipo, junto con su familia, los demonios caídos, tienen una misión bien clara. Teniendo una misión bien clara, es difícil que haya desunidad. Eso tendríamos que aprenderle a Satanás. Fíjate, dice Marcos capítulo 3, versículo 25, dice la palabra de Dios, desde el versículo 23 les voy a leer, dice, habiendo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es cuando le dicen, no, tú echas fuera demonios porque demonio traes dentro. A ver, momentito, dice Cristo, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Continuando con el versículo 24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Hoy traducido, si un país, México, vamos a ponerlo de esa manera, está dividido contra sí mismo, tal país no puede permanecer. Es lo que estamos viendo hoy con nuestro cabecita de algodón. Y puede ser anti-AMLO, puede ser pro-AMLO. Acá no se trata de entrar en debate, que no nos interesa ya. No vengas a dividir aquí a la iglesia. No, eso no. Yo tengo una posición política y nunca la voy a decir acá ni en redes sociales porque yo amo esta iglesia local y no quiero dividirla con tonterías, porque quiero decir, la verdad México no aparece en el mapa profético, así que si es hoy o es en 10 años México también, no vamos a aparecer. Nos quejamos o vemos Venezuela, mira, para allá vamos. Hoy estamos bendecidos, gracias a Dios, hoy estamos temporada vacas gordas, buenísimo. Tú vas a Argentina y también van para allá, tipo de cambio a 60 pesos el tipo de cambio, $1. Hoy puedes echarle la culpa si quieres a Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco segura para el continente de América Latina un buen final, porque no aparecemos en el plano profético. Es más, los reinos que aparecen en el plano profético son los reinos del norte, y siempre respecto a Israel. ¿Cuáles son los reinos del norte respecto a Israel? China y Rusia. ¿Casualidad que hoy China sea una potencia? No hay casualidades. ¿Casualidad que Estados Unidos hoy esté endeudado y que China le esté comprando toda su deuda? No hay casualidades, porque Estados Unidos tampoco aparece en el mapa profético. Así que no es para crearte miedo, pero mira, estamos viviendo una división. Yo me acuerdo todavía del sexenio al presidente antes de Miguel de la Madrid, hasta ahí me da la memoria. Pero viviendo hoy en este sexenio, nunca vi fifís, chairos. Estamos viviendo una división. Y lo que te está diciendo Jesucristo, ¿puede un país dividido permanecer? No. Ahora fíjate, continúa el versículo y dice ahí, ¿dónde me quedé? Es que se me movió la página. Versículo 25, pero acuérdate que quedamos que es casa. Y si una familia está dividida contra sí mismo, tal casa, tal familia no puede permanecer. ¿Tu familia está dividida? ¿Sabes por qué es posible que esté dividida? Porque no tienes una misión en común. Pues la esposa quiere ir para allá, el esposo para allá. Y tus hijos pues van a seguir cuando son chiquitos a papá o mamá, pero cuando sean grandes, y si tienes dos, entonces papá para allá, mamá para allá, hijo para allá, hijo para acá. ¿Cuál es su misión? Satanás, gracias por enseñarnos que tú tienes una misión bien clara, destruir la obra de Dios. Y eso, por un montón de siglos, te ha permitido permanecer unido con tus secuaces. ¿Por qué no hacemos lo mismo nosotros? Porque no tenemos metas en común. Y entonces hoy la esposa se presenta una situación, algún tema, porque siempre se presentan temas, y hay temas que son triviales. ¿Qué coche vamos a escoger? Yo quiero yo este, pero bueno, eso no es un tema trivial, gracias a Dios, pero hay temas que sí lo son. ¿Y cómo vamos a educar a nuestros hijos? Yo quiero homeschool, yo quiero escuela laica. Y ya nos llegó entonces el dinero. Yo quiero dar mi ofrenda, un diezmo, yo quiero dar más del diezmo.
Y entonces Satanás se mete ahí. Pero tú ya le estás ayudando porque ya hay una división. Y yo me quiero ir a Querétaro, pero yo me quiero ir a Guadalajara. Yo me quiero ir acá, Y acá el versículo 25, bien te dice Cristo, y si una familia, si la familia de Damián está dividida contra sí mismo, ¿puede la familia Damián permanecer? No. Y entonces me voy a divorciar. Porque yo quiero hacer mi voluntad y Shana también la suya. Ahora, se va de lo macro, nación, país, familia. A propósito, ¿qué es la familia sociológicamente hablando? ¿No es el núcleo de una nación? ¿Verdad? Familia, ¿por qué no para permanecer unido con tu esposo, con tus hijos, agarras este libro? Y que sea este libro el que te instruya cómo permanecer unido, que sea este libro que te permita tener cuál es la misión de tu familia. Yo me quedo con Josué 24:15. Yo y mi casa queremos servir a Dios. Y si en eso Dios me permite tener bienes económicos, buenísimo. Pero nos vamos a ir al Marqués si Dios permite vivir. Ahora, hay muchos terrenos que se venden hoy en Querétaro. Decidimos ahí, ¿por qué razón? Porque Shana y yo decidimos, queremos un lugar en donde posiblemente en algunos años más, podamos comenzar una congregación. Eso fue hace 4 años. Hoy tenemos a 2 familias del Marqués en esta iglesia. Yo y mi casa hemos decidido servir a Dios. ¿Hacia qué le tiras? A lo mejor no te puedes decir, ay Paco, pero pues es que tú sí ya pastor. Sí, está bien, a lo mejor. ¿Por qué no dices, yo y mi casa queremos conocer este libro? No necesitas ir a servir a un lugar, tú y tu casa necesitan conocer este libro. Padre, te damos gracias esta mañana o este mediodía por la oportunidad que nos das de tener este tiempo y de ver, quizás nuestra familia está mal orientada, Padre, no sabemos, no conozco la situación de cada uno de los presentes, pero sin lugar a dudas también sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Quizás has instruido, has tocado el corazón de alguno de los presentes, quizás les has dado el confort a través de tu palabra, o quizás has removido la estantería para algunos de los que están aquí con nosotros. Oro para que sean sensibles a tu voz y que puedan atender al llamado que tú les has hecho el día de hoy. Gracias. En el nombre de Jesús oramos y por sus méritos. Amén.